Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para cada uno de nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, también te quería comentar que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero decir que te llevo en mi corazón, en mis oraciones siempre y que te quiero muchísimo. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti. Te está diciendo que el mundo te espera, te están diciendo que el mundo está a tus pies prácticamente en este momento, en este instante. Créelo, hay en el cielo un portal abierto para ti en este instante para que tú hagas realidad todos tus sueños y tus deseos. Solamente tienes que creerlos e ir hacia esos sueños, hacia esos deseos que tú siempre has tenido. Si quieres declararlo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. El mundo está a mis pies en este momento y tengo la oportunidad de realizar todos mis sueños y mis deseos. Pero pues hazlo, no solamente que se queden en palabras bonitas aquí en el comentario. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento están preguntando por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama. Es una persona que está entregando todo por ti. Piensa en ti y se sonríe, piensa en ti y dice, no, qué persona tan maravillosa con la que estoy en este instante, en este momento. Es una persona que realmente quiere hacer todo contigo, realizar tus sueños, sus deseos. Han tenido planes, ustedes los están teniendo. Bueno, eso es algo totalmente excelente porque realmente sí los van a poder llegar a cumplir, sí van a poder llegar a realizar todos aquellos sueños y proyectos que ustedes siempre han tenido, que siempre han querido realizar juntos. Es una persona que tiene su madurez, que tiene su sabiduría y es una persona que mira las cosas de una manera totalmente diferente. Ha pasado por muchas tormentas, ha pasado por varias relaciones fallidas, pero cree que contigo ha encontrado lo que siempre ha querido encontrar, lo que siempre ha querido tener. Bueno, vamos a ver ahora qué espera de ti tu persona especial. La verdad es que a ratos te ve un poco deprimido, deprimida, te ve un poco como pensativo, pensando en la relación de ustedes, si realmente ustedes van o no van a querer estar juntos, si van a o no querer, seguir con la relación. Te ve a ratos bastante dudoso, bastante cabizbaja, pensando las cosas, analizando cada cosa, cada palabra que sucede entre ustedes dos, pero es una persona bastante madura que te está dando tu espacio, te está dando tu tiempo y te está dando la oportunidad para que tú tomes cierta decisión que tal vez estás queriendo tomar en este instante, en este momento. Tu persona especial piensa y tiene la esperanza que ustedes logren resolver problemas y dificultades que se les están presentando ahora en este momento. Él o ella tiene esa esperanza y es una esperanza que no está mal fundamentada, porque es una persona que realmente quiere hacer las cosas bien contigo y que quiere seguir adelante con la relación, con lo que ustedes han construido. Bueno, recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo también. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, ustedes van a comenzar a tener éxitos en los proyectos que ustedes están queriendo emprender, en lo que ustedes están queriendo confrontar en este momento. Bueno, la verdad es que tal vez tengan ustedes que cuidar mucho acerca de su salud física, porque al contrario de que en cuestiones del amor, del trabajo, de cuestiones de la relación de las parejas de ustedes va a estar muy bien, pero mira, tal vez en cuestiones de salud sí tengan que cuidarse, porque tal vez venga algún tipo de dolencia un poco seria, un poco grave. Si tú o tu persona especial en este momento están teniendo síntomas de mareo, síntomas de cualquier tipo de cosa, es momento de que se chequen, es momento de que ustedes se miren
busquen con un médico para que puedan, no sé, ver qué es lo que realmente les está sucediendo. No echen en menos o en saco roto cualquier tipo de dolencia o síntoma que estén teniendo cualquiera de los dos en este instante. En cuestiones económicas, te quiero decir, bueno, que llega una racha de suerte para ustedes como pareja, algo totalmente inesperado, tal vez un golpe de suerte, tal vez una herencia o tal vez algún dinero que ustedes esperaban que se les pagara en algún pasado y que no les pagaron. Bueno, tal vez es muy posible que esto suceda con ustedes. Bueno, algo muy muy bueno. También me están diciendo las cartas que tengan mucho cuidado con los accidentes. Mira bien dónde caminas, mira bien dónde pisas, y si tienes que hacer algún trabajo que sea riesgoso, bueno, fíjate bien que tengas todos los implementos y los procedimientos para poderte cuidar. Vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy. Te están diciendo que busques un trabajo liberador. Bueno, te están hablando con respecto a la relación, que hay ciertas cosas en la relación de ustedes que ustedes tienen que dejar salir, que tienen que dejar ir. Hay un pasado que tiene que quedarse en un pasado y vivir en el presente. Errores que se cometieron, bueno, errores que se corrigieron, cosas que ya no tienen marcha atrás. Bueno, ya que le podemos hacer, solamente nos queda reconocerlo en los errores que hemos cometido y reparar a las personas que tengamos que reparar, pedir perdón y especialmente pedir perdón a nosotros mismos. Pero sí hay actitudes, sí hay cosas en la relación de ustedes que deben corregir, que deben liberarse de muchas cosas y seguir ustedes adelante, porque tienen algo bonito por delante, pero hay que corregir ciertas cositas. Bueno, me está diciendo por este lado el tarot egipcio que el que mucho abarca, poco aprieta, que las cosas tienen que tener su tiempo, tienen que tener su procedimiento, sus procesos. No pretendas conocer hoy a una persona y mañana querer casarte con esa persona. Bueno, al menos que quieras cometer ese tipo de locuras, bueno, también lo puedes hacer. Pero, bueno, sería como un riesgo, como te digo, como invertir en esas cosas que te dicen hoy te doy, dame $1,000 y mañana te doy 1,000,000. Bueno, es un riesgo total. Puede resultar, pero pues también no puede resultar. Bueno, eso ha sido lo que te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Y que sigas adelante también con tu relación y que reafirme la relación que ustedes tienen. Te están diciendo por este lado de las hadas que no te olvides de practicar el amor propio, cada uno de ustedes dos, y también ustedes como pareja, hacerse valer cada uno, hacerse respetar cada uno. No permitan que porque ustedes quieren, que porque aman a una persona, esa persona va a poder hacer o deshacer con ustedes. No, eso no puede ser así de esa manera, ni al revés, ya, ni que tú vayas a querer hacer o deshacer con la persona con la cual tú estás en este momento, en este instante. Eso aplica para ustedes dos y también aplica para ustedes como pareja. No permitan que nadie se inmiscuya en la relación de ustedes, a menos que ustedes lo ameriten, a menos que ustedes pidan un consejo o a menos que exista violencia de cualquier tipo en una relación. No es permitido que nadie se involucre en la relación de ustedes. Bueno, entonces tengan muy en cuenta lo que les están diciendo sus guías espirituales y sigan adelante con su relación. Yo sé que ustedes pueden seguir adelante, tienen sentimientos, no hay infidelidad entre ustedes dos. Cuiden esa salud física, emocional y espiritual y sigan adelante con ese amor tan bonito que están ustedes construyendo en este momento, en este instante. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante se encuentran solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, ¿qué me les está pasando, mis queridos solteritos y solteritas? ¿Y qué se me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano? Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales para ese instante, para este momento. Bueno, al parecer ustedes están pasando por una época en la cual han tenido bastantes problemas, bastantes dificultades, se están viendo solos o solas, confrontando cosas, confrontando personas, situaciones. Te estás sintiendo demasiado solo. Te están diciendo tus guías espirituales en este instante que no te sientas tan solo y tan sola, que hay personas que te quieren, que te aman, y que si sientes que alrededor tuyo no puedes confiar en nadie, bueno, pide ayuda como a esa familia espiritual que nosotros tenemos y verás que poco a poco van a comenzar a aparecer personas a tu alrededor que van a ser fieles contigo.
Mira, también me están diciendo las cartas en este momento que o te han engañado o te han robado y ha sido algo muy muy perjudicial para ti. Ha sido una cosa, yo diría que hasta medio catastrófica, esta situación de robo o de lo que te haya sucedido a ti en este instante o lo que te vaya a suceder. Bueno, ten mucho cuidado con esa situación. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, yo te digo que tus guías espirituales te mandan a decir que rompas con personas egoístas, que rompas con personas que la verdad solamente se están comportando de una manera bastante superficial contigo, de una manera que la verdad no demuestran ese cariño, ese amor que tú les demuestras a esas otras personas. Rompe con esas personas, sal de ese círculo en el cual tú estás y que te das cuenta que tú no te estás, que no avanzas, ya, que no avanzas. Tú sí vas a lograr hacerlo, pero si te alejas de esas personas, si rompes con personas, con costumbres, con vicios, con actitudes, con cuestiones que a ti no te benefician absolutamente para nada. Si viene algo bonito para ti, viene algo nuevo para ti, pero tienes que tener en cuenta eso que te estoy diciendo. Bueno, te vas a tener que parar más firme, te vas a tener que afirmar ese carácter. Sí, es bueno ser bueno, pero tampoco hasta el punto que te tomen del pelo y que te vean como un bobito o como una bobita. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy, que el saber te da rectitud. Bueno, hay cosas que tal vez tú, errores que tal vez has cometido por falta de conocimiento, pero eso no te exime de que el karma llegue hasta tu vida, de que el karma o lo que tú tengas que enfrentar por lo que tú hayas hecho, eso no te exime de que eso llegue a tu vida. Entonces, mejor infórmate de todas aquellas cosas que tú estás queriendo hacer. Bueno, más bien infórmate de esa situación para que no cometas errores y eso te vaya a resultar caro después. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te están hablando, esta es la carta de la premeditación. Te están advirtiendo de personas que te quieren herir, personas que te quieren ver mal, personas que te quieren ofender y personas que no quieren que tú crezcas. Bueno, tú ya sabes quiénes son, ya aléjalas de tu vida definitivamente, no permitas que te hagan daño, no permitas que hagan con tu vida lo que ellos quieren. Vamos a ver ahora qué te dicen las hadas para ti el día de hoy. Que no tengas miedo de cantar tu verdad, te están diciendo. No tengas miedo de decir lo que tú piensas con mucho respeto, con mucho amor, con mucha sabiduría y de poner límites a las personas. No le tengas miedo a esas personas, porque esas personas que son como tan humillativas a ratos contigo, que te menosprecian, que te menoscaban, la verdad es que son unas pobres personas que no tienen ningún tipo de felicidad en sus vidas. Generalmente son personas bastante infelices las que molestan tanto a una persona. Bueno, te mando un abrazo gigante y sigue adelante con tu vida. Ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas para las personas que en este instante me están preguntando por su economía. Bueno, vamos a ver qué te dicen. Bueno, mi querido amigo y amiga, tú eres una persona muy apasionada en todo lo que haces, en todo lo que tú emprendes, pero tienes que tener muchísimo cuidado. Hay alguien que te está queriendo pedir dinero prestado, no lo prestes porque no te lo van a devolver. Si tú quieres pedir dinero prestado, ten muy en cuenta lo que te van a hacer firmar, porque te podrían estar queriendo hacer firmar algo más de lo que tú podrías responder. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy con respecto a tu economía. Que te dediques a lo que te apasiona, a eso que tú, esa idea que tú has tenido, esa inspiración que tú has tenido, dedícate a eso, dedícate a esa actividad económica y verás que vas a poder seguir. O sea, en eso sí te vas a tener muchísimo éxito, por muy loco que te parezca a ti. Y los ángeles te dicen que vas a sufrir una transmutación. Bueno, vas a comenzar a hacer algo totalmente diferente a lo que estás haciendo ahora en este momento para ganarte tu vida. No tengas miedo, no tengas temor, tienes el apoyo, hazte un proyecto, consigue los recursos de todo índole y sigue adelante, aventúrate a ese proyecto que tú siempre has querido hacer. Y te dicen las hadas por este lado que te lleves a ti mismo a una cita. Bueno, es el tiempo de que tú estés a solas un ratico contigo mismo, contigo misma, para que puedas pensar y analizar qué es lo que quieres realmente de tu vida y tomar ese rumbo hacia allá. No tengas miedo, ¿ya? Porque yo sé que tú lo puedes hacer. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.